Vamos a hacer una síntesis de lo que vimos de gases reales hasta ahora, sin demostraciones. Vamos a cerrar modificando el enunciado del teorema de estados correspondientes para convertirlo en lo que llamaremos ahora ley de los estados correspondientes modificada. Y vamos a aprovechar además ahora para salvar un par de omisiones y corregir un par de errores de los módulos anteriores. Primera omisión. Cuando comencé por escribir la ecuación de estado de los gases de Van der Waals, omití decirles algo. Esta es la ecuación de estado de Van der Waals. Lo que omití decirles es que la ecuación de Van der Waals, esta ecuación, cumple con una condición que tiene que cumplir cualquier ecuación de estado que tenga por objetivo ampliar los límites de aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales. Y esa condición es que para volúmenes específicos muy grandes o para presiones muy bajas, la ecuación tiene que convertirse en la ecuación de estado de los gases ideales. Y vemos que la ecuación de Van der Waals cumple con esta condición porque si Bm es mucho más grande que A, si el volumen específico molar es mucho más grande que A, y siempre ocurrirá esto para ciertos valores porque A es una constante, este paréntesis tiende a ser P. Y si el volumen específico molar es mucho mayor que B, el covolumen, que es otra constante, este paréntesis tiende a ser el volumen específico molar. Entonces la ecuación de Van der Waals se reduce a P por el volumen específico molar igual a RU por T, que es la ecuación de estado de los gases ideales en su versión en función de la constante universal de los gases ideales. Primer error. En el video sobre Van der Waals, cuando escribo la segunda condición que tiene que cumplir la isoterma crítica de Van der Waals, esto es que la derivada segunda de P respecto del volumen dos veces a temperatura constante igual a la temperatura crítica tiene que ser igual a cero, lo digo, pero no lo escribo. Falta en el pizarrón el igual a cero. Segundo error, cuando escribo la ecuación de estado de Van der Waals despejada en P y en términos de las variables de estado reducidas, escribo P sub R igual, lo pongo acá porque por acá está escrito en el pizarrón, 8 TR sobre 3 BR menos 1 menos 3 B sub R cuadrado. Me olvidé de la potencia de B sub R, el volumen específico. Y la segunda omisión sobre esta misma ecuación. Esta ecuación, que es la que da origen al enunciado del teorema de los estados correspondientes, porque es una ecuación en la que no aparece ninguna constante que dependa de un gas en particular. Lo que omití decir es que esta ecuación cumple con la condición de que para B sub R igual a 1 y T sub R igual a 1, P sub R tiene que ser también igual a 1. Como vemos, 3, si B sub R es igual a 1, es 3, esto queda menos 3, y acá 3B sub R, que es igual a 1, 3 menos 1, 2, 8 dividido por 2, 4, 4 TR es 1, 4 menos 3, 1. O sea, P sub R también es igual a 1. Lo cual quiere decir que si el volumen específico es el volumen específico crítico y la temperatura es la temperatura crítica, la presión debe ser también la presión crítica. Bueno, hasta acá la fe de ratas y omisiones. Y ahora vamos a intentar una síntesis sin demostraciones para intentar
dejarles más claro este tema, si es posible. Vamos a arrancar por una descripción de los gases reales en términos de sus constantes y sus variables de estado. La primera constante vinculada a las sustancias puras en fase gaseosa es la R1. La R de la unidad de masa es la constante de la ecuación de estado de los gases ideales. Con esta constante podemos describir el comportamiento de un gas cuando se comporta como ideal. Ahora bien, sabemos que todas las sustancias reales en las proximidades del punto crítico no se comportan como gases ideales y el punto crítico de las sustancias reales queda descrito por los valores que adoptan la temperatura, la presión y el volumen específico en el punto crítico. Si, esto es B sub C, volumen específico crítico, si la sustancia se comportara como un gas ideal en el punto crítico, este volumen específico crítico se podría escribir en función de la temperatura y la presión según la ecuación de estado de los gases ideales, pero eso no ocurre. No se comporta así la sustancia y por lo tanto el volumen específico crítico debe ser medido junto con la temperatura y la presión. Estas cuatro constantes se miden. Son valores reales que se obtienen por medición. Bien, a estas cuatro se agregan dos que se calculan de acuerdo a su definición. Son constantes que se definen. Se define el volumen específico pseudocrítico, que lo designamos como B'C. Es, por definición, el volumen específico que tendría el gas si se comportara como ideal en el punto crítico. Con esa definición, este volumen específico pseudocrítico se calcula en función de estos tres parámetros, porque es R1 TC sobre PC, o sea, es una constante. Y luego, la siguiente constante calculada es el Z crítico. El Z crítico es el cociente entre el volumen específico que tiene el gas en el punto crítico dividido el volumen específico que tendría en ese punto si se comportara como gas ideal. O sea, ZC es B sub C sobre B'C. Estas 6 son constantes. No vamos a encontrar las 6 en tablas, vamos a encontrar 4 de ellas. Estas 3, las 3 constantes del punto crítico seguro, y R1, o más frecuentemente el mol del gas, porque con el mol sacamos R1. Y estas dos las calculamos, conociendo su definición. Estas son constantes. Ahora vamos a las variables de estado. Comenzamos por las variables primarias, presión, temperatura y volumen específico. Estas son variables dimensionales, variables de estado. Variables de estado de una sustancia pura que tiene 2 grados de libertad, estamos hablando de gases de un componente, tiene 2 grados de libertad, de manera que cualquier variable de estado se puede pensar como una función de otras dos independientes. Esto ya lo vemos, ya lo vimos. Con estas tres variables primarias en gases se definen variables reducidas a dimensionales. Vamos a ver. Vamos a poner estas dos en el orden inverso, si se corresponde con el orden que pusimos esta, las constantes. La temperatura reducida se define como la temperatura dividido la temperatura crítica. La presión reducida como la presión dividido la presión crítica. El volumen reducido como el volumen específico dividido el volumen específico crítico. Estas son las tres primeras.
pero se define otra. El volumen específico pseudo reducido. El volumen específico pseudo reducido se define como el volumen específico del gas dividido el volumen específico pseudo crítico. Este es el volumen pseudo reducido. Son definiciones. Por supuesto, si bien las definiciones son arbitrarias y por lo tanto no hay más remedio que recordarlas, las definiciones están hechas con un criterio utilitario, que todavía no estamos viendo acá, las vimos en el orden en el que aparecen en los módulos anteriores, ahora estamos haciendo una síntesis. Pero además de estas cuatro, aparece el factor de compresibilidad Z. El factor de compresibilidad Z se define como el cociente entre el volumen específico que tiene el gas y el volumen específico que tendría si se comportara como ideal. Por supuesto, en el punto crítico, esa definición nos lleva a ZC. Estas son variables de estado. 3 primarias, 5 variables definidas a partir de las primarias de forma que sean adimensionales. Las 5 son adimensionales. Digamos que se trata de recordar 3 definiciones. La de Z, la del volumen pseudo reducido y la del volumen pseudo crítico. Las otras son, también hay que recordarlas, pero son evidentes. Bien, todas estas definiciones son sencillas, no tienen otras operaciones que productos y cocientes. No hay potencias, no hay sumas ni restas, de manera que poner a unas en función de otras pueden ser engorrosos porque son muchas, pero son todas relaciones muy sencillas. Necesitamos 2 para esta síntesis, nada más. 2 relaciones. El volumen pseudo reducido es Z por T sub R sobre P sub R. Este es el volumen pseudo reducido. Queda claro que es una variable de estado. Fíjense que es una combinación de variables de estado en el tipo de relación que le digo, cocientes y productos. Y el volumen pseudo reducido dividido el volumen reducido es igual a ZC. Fíjense, en este caso, el cociente de 2 variables de estado es una constante. Bien, esto es el conjunto, este es el conjunto de constantes y variables de estado con el que vamos a encarar el estudio del equilibrio de gases reales. Pero en este contexto aparece un modelo teórico, Van der Waals. ¿Qué es lo que plantea la ecuación de estado de Van der Waals que escribimos antes? Operando sobre ella y estas constantes y variables, llegamos a 2 conclusiones básicas según el modelo de Van der Waals. Que el Z crítico es 3/8 igual para todas las sustancias. Es decir, según el modelo teórico de Van der Waals, todas las sustancias deberían tener un Z crítico igual a 0,375. Y la siguiente cuestión que plantea el modelo teórico de Van der Waals es el teorema de los estados correspondientes. ¿Qué
ocurre con estas predicciones de este modelo teórico? Bueno, el Z crítico de las sustancias reales, primero, no es para todos el mismo, y además no es 3/8. Se acerca más a 1/4 que a 3/8. Está comprendida entre 0,23 y 0,33 para una gran cantidad de sustancias. O sea, en ese sentido, el modelo teórico de Van der Waals acierta cualitativamente, pero no alcanza cuantitativamente. Y a eso agrega el teorema de los estados correspondientes. ¿Por qué teorema? Porque se deduce como una consecuencia necesaria del modelo teórico, de la ecuación de estado de Van der Waals. El teorema de los estados correspondientes es más fácil de entender que de enunciar, pero vamos a intentar enunciarlo. Definidas la variable de estado, temperatura reducida, presión reducida y volumen específico reducido, definidas estas tres variables de estado, si dos gases diferentes están en equilibrio termodinámico tales que los valores que adoptan dos de esas tres variables de estado reducidas son iguales, entonces también lo serán los valores que adopte la tercera. Esto es lo que dice el teorema de los estados correspondientes. Es decir, si para dos gases distintos T sub R y P sub R son iguales, también lo será V sub R. Eso dice el teorema de los estados correspondientes y vale lo mismo para cualquier par. Si P sub R es igual en un gas que en otro y V sub R es igual en un gas que en otro, también lo será T sub R. Eso es lo que dice el teorema de estados correspondientes. Ahora bien, de aquí en más, la experimentación. Tratar de obtener Z, que es una variable de estado, en función de dos variables de estado independientes. Tiene 2 grados de libertad. Ahora bien, si el teorema de estados correspondientes acierta cualitativamente, es razonable asumir que las variables de estado a elegir en función de las cuales expresar a Z sean variables de estado reducidas, un par de las tres que menciona el teorema de estados correspondientes. Tomamos T sub R y P sub R porque temperatura y presión son las variables más fáciles de medir. Y efectivamente ocurre que para una gran cantidad de sustancias Z puede expresarse en función de P sub R y T sub R siendo esta representación válida para todas las sustancias en cuestión. Un gran número. En el gráfico de Nelson y Over, la base experimental es sobre 25 gases distintos. La forma ya la vimos, es de este estilo. Estas son las temperaturas reducidas y estas son las presiones reducidas. Un único gráfico sirve para encontrar el Z de una gran cantidad de gases. Esto en principio, si los datos son temperatura y presión, resuelve el problema. Con temperatura y presión y conociendo la temperatura crítica y la presión crítica, obtenemos T sub R y P sub R, entramos en el gráfico y obtenemos Z. Y con Z
podemos calcular el volumen específico con relaciones que no escribí acá porque no está orientado este párrafo a ver cómo se resuelve un ejercicio, sino entender la lógica, sobre todo la lógica de lo que viene ahora. ¿Por qué el volumen pseudo reducido? Para resolver un problema, si el dato con el que contamos, si uno de los datos con los que contamos es el volumen específico, el gráfico así como está sería incómodo porque tendríamos que hacer tanteos, porque aquí no hay datos de volumen específico así como está dibujado. Sin embargo, si vemos esta expresión, la del volumen específico pseudo reducido, vemos que es Z por TR sobre PR, o sea, todos datos que están aquí. Si yo ubico este punto, tengo Z, tengo la temperatura TR y tengo la presión PR, de manera que yo sé en este punto cuánto vale el volumen pseudo reducido. De manera que sin cambiar la base experimental se pueden trazar curvas de volumen pseudo reducido constante. Son curvas de esta forma. De manera que si el dato es el volumen específico, dividiendo por el volumen específico pseudocrítico, que es una constante, tenemos el volumen pseudo reducido. Con el volumen pseudo reducido y cualquiera de los otros dos parámetros que conozcamos, obtenemos Z y está resuelto el problema. Y sigue siendo un solo gráfico para las mismas sustancias que se ajustan a este gráfico por presión y temperatura. ¿Por qué el volumen pseudo reducido y no el volumen reducido? Fíjense, la relación entre el volumen pseudo reducido y reducido es el Z crítico. El Z crítico no es el mismo para todas las sustancias. No es cierto lo que expresa el modelo de Van der Waals. De hecho dijimos que el Z crítico varía entre 0,23 y 0,33. Entonces, a igual volumen pseudo reducido, el volumen reducido depende del Z crítico. Y el Z crítico no lo podemos obtener del gráfico generalizado porque la curva de la isoterma crítica, la curva de PR igual a 1, se pone prácticamente vertical en PR igual a 1. En cambio, sí podemos obtener el volumen pseudo reducido. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica es, por eso está definida también esta variable de estado reducida, porque esta sí se puede obtener del gráfico, y como el Z crítico se puede conocer como una constante de la sustancia, calculado el volumen pseudo reducido, se puede obtener el reducido. Y en este punto podemos entonces concluir que el Z crítico no es el mismo para todas las sustancias, eso ya lo sabíamos, y los estados correspondientes no se verifican en términos del volumen reducido, sino del volumen pseudo reducido. Y esto nos lleva a un enunciado modificado del teorema de los estados correspondientes, modificado sobre la base de la experiencia, de la evidencia empírica. Y ese enunciado lo llamamos ley de los estados correspondientes modificada, consiste en el enunciado del teorema cambiar volumen específico reducido por volumen específico pseudo reducido. Y entonces lo enunciaríamos así. Dadas
las tres variables de estado, temperatura reducida, presión reducida y volumen específico pseudo reducido, si dos gases diferentes tienen estados de equilibrio termodinámico tales que dos de esas tres variables de estado adquieren el mismo valor, entonces lo mismo ocurrirá con la tercera. Es el mismo enunciado, pero cambiando el volumen reducido por el volumen pseudo reducido. Y ahora sí, esto ha sido todo en gases reales.